¿Hay personas allá atrás? ¿No? Muy bien. Vamos a quedarnos así como estamos. Hoy hizo más calor que de costumbre, ¿verdad? Yo estaba aquí, mejor dicho, tengo todo esto mojado. Pero bueno, estamos contentos. Fue una tremenda bendición este tiempo que estuvimos allí 10 días compartiendo con el amanecer de la esperanza. Dios cumplió un propósito muy lindo con nosotros. Dios nos impartió algo muy especial y poco a poco el Señor nos permitirá también compartirlo con la casa. Creo que es un tiempo nuevo para nosotros. Estoy convencido, amados, que todo lo que Dios nos ha hablado ha buscado incentivar nuestro corazón para que apuntemos y seamos dirigidos en este nuevo tiempo hacia donde Dios nos quiere llevar. Amén. Vamos a orar al Señor. Hay un mensaje muy especial para la casa en este día y quiero que nos esforcemos y paguemos el precio por estar atentos, despiertos, sobrios y así recibir lo que Dios tiene en su porción para cada uno de nosotros. Tome la mano del que está a su lado y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre, te damos gracias por permitirnos acercarnos a tu altar, por aún, Señor, darnos la conciencia y el entendimiento de que, Señor, venimos a darte una ofrenda de gratitud por lo que tú eres, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que nos has hablado. Y juntos queremos hoy con un corazón humilde y noble recibir y pedirte que nos hables. Que hoy, Señor, nos impartas esa bendita palabra que ha obrado durante tanto tiempo en nuestro corazón. En ella damos fruto. Ella nos sana, ella nos corrige, ella nos revela a Cristo y nos revela, Señor, tu persona. Por eso hoy te rogamos que nos conduzcas en las alas de tu Espíritu y que tu Espíritu Santo sople el viento y nos mueva hacia donde tú nos quieres llevar. Gracias por la oportunidad de darnos vida y tenernos una vez más aquí reunidos juntos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero recordarle que la casa se reúne los días jueves de 7 a 9. Es el culto que tenemos entre semana. Los martes, siempre lo he dicho, pero vale la pena recordarlo. Hay un espacio que se llama Siervos Nacidos en Casa, que es un espacio de discipulado para todos los que quieren servir en casa. Amén. Y también quiero que sepa que parte de las cosas que Dios nos habla las vamos impartiendo en todos esos espacios. Al final, el día domingo es un espacio muy pequeño para poder compartir todo lo que el Señor nos habla. El jueves tuvimos un tiempo muy lindo con el Señor y parte de lo que Dios me habló allí en Estados Unidos lo compartí el jueves. Amén. Así que no se pierda esos espacios. Es importante estar allí. Quiero que vayamos a la Escritura en esta mañana. Vamos a continuar la serie que hemos estado compartiendo este último tiempo. Y el título que le pusimos es De Camino al Jordán, ¿verdad? No sé si usted se acuerda. De Camino al Jordán. Y tiene que ver con algo que Dios nos ha estado hablando. Y en eso nos ha estado mostrando lo que este tiempo representa para nosotros. Amén. Amén. No sé si usted se acuerda lo que compartimos el domingo hace más de 20 días acerca de la obediencia. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Lo tiene medio fresquito o no? Y el Señor nos va a seguir hablando acerca de la obediencia. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, verso 21. Y dígame amén cuando lo tenga. Vamos a leerlo juntos. Esa es la porción que nos va a ayudar para introducir al mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 25 al 23. Dígame amén para saber también que están vivos. Amén, están aquí conmigo, despiertos, bien.
Capítulo 1, verso 21 del libro de Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, y yo quiero que usted subraye o coloree esa última frase del verso 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Repita conmigo, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Diga conmigo, la cual puede salvar mi alma. Amén. Amén. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra. En otras palabras, no es suficiente recibirla con humildad, sino que debemos hacer ¿qué? Vivirla. Amén, practicarla, ejecutarla, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y usted sabe lo que dice el verso 24, dice que se observa por un ratito, se ve lo bonito que es, se peina, se arregla, las mujeres se maquillan, se miran quizás las arruguitas, intentan taparla con, ¿cómo se llama esa cosa que tapa y ayuda? Ah, muy bien. Correctores. Nosotros tratamos de aceptar la realidad y ya porque no usamos esas cosas. Pero al final, amados, usted sale, deja de verse al espejo y se olvida. Lo que el Señor habla a través de Santiago es que tenemos una responsabilidad muy grande frente a la palabra de Dios. Diga conmigo, yo tengo una responsabilidad muy grande ante la palabra de Dios. Y esta responsabilidad, amados, viene por causa de la manera en la que Dios nos habla. Usted y yo somos un pueblo privilegiado, porque Dios nos habla de una manera tan clara, tan personal, que esta palabra, amados, más que un libro, la Biblia, más que un libro, revela los pensamientos del corazón de Dios. Y Dios es tan lindo que a través de su Espíritu Santo le da sentido a esa palabra y la vuelve rema para hablarnos cosas directas, precisas, que tienen que ver con áreas de nuestra vida, con circunstancias, con cosas que Dios quiere lograr y enseñarnos en nuestro corazón. Amén. Entonces, la forma en la que Dios nos habla, la manera en la que Dios revela su palabra, nos hace responsables. Porque, amados, otra cosa sería que usted leyera y no entendiera. Y aunque a veces pasa eso, yo sé que no todas las veces ha pasado eso. Y que al menos usted ha recibido palabra de Dios a través de la Escritura, que Él se la ha aclarado, se la ha abierto para confrontar y llevarlo a reflexionar. Y la manera en la que Dios nos ha hablado nos hace responsables de no ser oidores, sino ser obedientes de esa palabra. Amén. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo, una manera en la que Dios manifiesta su amor, su fidelidad y su paternidad es que cuando nos habla, Él nos orienta, nos moldea y cambia nuestras vidas por medio de su palabra. No solamente la paternidad de Dios se manifiesta proveyendo y supliendo necesidades, es una manera. No solamente el amor de Dios se expresó a través de la persona de Cristo, se expresa a través de Cristo por medio de su palabra, hablando, guiando, exhortando, corrigiendo nuestras vidas. Allí también encontramos su fidelidad. Recuerden ustedes allí a Israel en medio del desierto, cuando Dios
enseñándoles que Él tenía apartada una provisión que no solamente iba a sustentar una necesidad física, les dice, no solo de pan, ¿qué dice? Jesús citó esa palabra. Y nosotros, diga conmigo, yo me alimento, me nutro, sacio mi verdadera necesidad, diga conmigo, con la palabra. Amén. Entonces, diga conmigo, la forma en la que Dios me habla me da un testimonio de su paternidad y de su fidelidad. Por eso Dios nos habla. La Escritura dice, en aquellos días, hablando de los días del Señor, nadie necesitará que su amigo, que su vecino le enseñe. Dios mismo le enseñará. Y eso se ha cumplido a través de Cristo y del Espíritu Santo por medio de su palabra. Amén. Así que mire al que está a su lado y dígale, amado, en esta mañana usted no se va a dormir. Diga conmigo, va a luchar, va a pagar el precio por la bendita palabra que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. El calorcito como que nos juega a veces una mala pasada, ¿verdad? Diga conmigo, amado, esto es importante. Diga conmigo, el valor que tiene la palabra de Dios no se mide solo por lo que Él está diciendo. Vuélvalo allí a mencionar y a meditar en su corazón. El valor de la palabra no solamente se mide por lo que Dios dice. Amén. Amén. Falta el sino, ¿verdad? Pero me vuelvo y me ubico. Ok, aquí. Diga conmigo, el valor de la palabra de Dios no se mide solo por lo que ésta me dice, sino por lo que Dios busca hacer y producir por medio de su palabra en mi vida. No solamente es importante que nosotros digamos, Dios me habló. Mira lo que me reveló. Mira cuántos misterios. Es importante entender que detrás de esa revelación hay una intención de Dios. ¿Y cuál es? Obrar en tu vida, obrar en tu mente, obrar en tu familia, obrar en tus hijos. Nosotros aprendemos a ver el valor de la palabra, no solamente porque Dios está hablando, sino que vale por causa de lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Amén. Amén. Amados, esto es tan importante porque el consejo de Santiago es: no sean oidores, sino que practicantes de esa palabra, hacedores. Cuando yo soy oidor, amados, y me quedo ahí sin vivir la palabra, solamente me estoy quedando en una parte del propósito de lo que la palabra quiere lograr en mi vida. Y es una forma de menospreciar la palabra. Cuando yo soy solo oidor y no permito que esa palabra trascienda y logre algo en mi vida, yo estoy menospreciando y teniendo en poco lo que Dios me enseña en su palabra. Siempre que Dios habla, busca hacer una obra en el corazón. Siempre, amados. Y cuando eso por causa nuestra no se logra, es una manera de tener en poco lo que Dios nos ha hablado. Y por eso Santiago dice: no sean oidores. Amén. Muchos nos exponemos a la palabra como un espejo y decimos: wow, ella me revela, me muestra lo que soy. ¿Verdad que es así o no? Ella me hace meditar y reflexionar. Pero ¿de qué sirve, amados, salir de un culto diciendo: wow, esa palabra me llegó, esa palabra me confrontó, y salir a seguir viviendo la vida igual y no permitir que esa palabra me acompañe allí a mi diario vivir para transformar y cambiar lo que somos? Amén. Diga conmigo, el valor. Mira el que está a su lado, dígale, el valor. Diga conmigo, mira el que está a su lado, con ojos de ternura y misericordia primero, por favor, no juzgándole. Dígale, el valor que tiene la palabra en nuestras vidas se lo da
No solo porque Dios nos hable. Diga conmigo, se lo da el valor a causa de la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. 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 Usted está entendiéndolo, ¿verdad? Mire lo que dice el verso 21. Vamos a mirar ahí algo muy lindo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Diga conmigo, recibid con mansedumbre la palabra. Habla de de una acción y de una cualidad del corazón para poder acoger la palabra como toca. La palabra recibid viene de una palabra que es tomar, acoger o tolerar. ¿Cuántos de aquí tienen problemas con algunos alimentos que no pueden tolerar? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? A mí de por sí las comidas que tienen picante me caen muy mal. No sé si a usted le pasa eso, pero así como de manera física, amados, hay alimentos que por más ricos que son, su organismo y aún su estómago ahí como que luchan, y aunque usted los intenta consumir, ¿qué pasa? Yo no sé si a usted le ha pasado, amados, alguna vez me hicieron una invitación y estábamos en un lugar donde querían darnos a comer un postre típico de ese lugar. Y yo soy muy malo para salirme de la costumbre y de la línea de lo que yo siempre como. Mi esposa dice, tú eres muy delicadito del estómago. Y me acuerdo aquella vez que los que nos habían invitado eran unos pastores amigos y yo me sentí muy honrado con la invitación. Yo dije, wow, qué lindo, amado. Y nos sirven un postre que era con Coca-Cola, crema de chantilly y un helado y helado de vainilla adentro. Y nos decían, pero prueben, y eso que lo están mirando a usted a ver qué cara hace, y quieren que pues también usted sienta la felicidad o la experiencia que ellos han sentido con eso que le dieron a probar. Amado, yo recuerdo que ese día cuando di el primer sorbo, mi estómago hizo brrr, y yo, ay, santo Dios. La palabra aquí recibid tiene que ver, y le ilustro esto para que usted entienda, tiene que ver con ese organismo que necesita acondicionarse para poder recibir, acoger allí adentro la palabra. Amados, el pecado, por eso abre el verso 21 diciendo que desecha toda inmundicia y malicia. El pecado hace que cuando nosotros recibamos la palabra, nuestro organismo espiritual empieza a rechazarla. Y para Santiago es importante entender y ser conscientes de cuál es la condición cuando nosotros recibimos una palabra de Dios. Es determinante. Diga al que está a su lado, es determinante. Entonces dice, para poder acogerla, para poder tolerarla, debe haber en nosotros una característica en nuestro corazón, y es la mansedumbre. Si yo no estoy dispuesto a ser dócil ante esa palabra que Dios me está dando, amados, yo voy a repulsarla. El pecado y el orgullo impide que la palabra de Dios baje al corazón y encuentre un lugar para producir un fruto o un efecto. Amén. Por eso mira al que está a su lado y dígale, amado, el pastor llegó y él nos hace hablar todo el tiempo. Entonces dígale, necesitamos ser humildes para recibir la palabra de Dios. Amén. Ahora mire algo. La motivación de ser humildes y de guardar siempre nuestro corazón en arrepentimiento radica en algo, y es que una palabra puede salvar nuestras almas. Y muchas veces Dios nos da palabras de salvación para animarnos, para levantarnos, para impartirnos fe. Amén. ¿Está entendiendo? Por eso el verso 22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se va y se olvida. Mire cómo lo dice esta versión, que es la Biblia lenguaje sencillo. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. ¿Saben cuál es el peligro de no tener un corazón humilde y estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios? ¿Saben cuál es el problema o el riesgo que corremos? Que toda la palabra que Dios nos ha hablado se nos olvide. Y muchas veces nuestro pecado ha sido no solo no obedecer la palabra, sino por causa de esa actitud, diga conmigo, hemos olvidado cosas que Dios nos ha ministrado y nos ha hablado. Amén. Diga conmigo, el que quiere obedecer no olvida. Diga al que está a su lado, el que quiere obedecer no olvida. Amén. Amén. Mire lo que dice más adelantico, 2 hojitas o 1 hojita, Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Saben qué contexto está hablando eso? Lo está hablando de reconocer la voluntad de Dios en nuestros caminos, de someternos a la voluntad de Dios en nuestros planes. Y Santiago está diciendo que es absurdo que tú te acerques a Dios y le preguntes y le digas, Dios, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué quieres para mí el próximo tiempo? Y es absurdo porque si Dios te habla, pero tú esa información solamente la tienes aquí en tu cabeza y no la llevas a cabo, el no llevar a cabo la voluntad de Dios, conociéndola, es contado por pecado. Yo estoy parafraseando, pero si usted lee en su casa, Santiago 4 está hablando de eso. Amén. Amén. Diga conmigo, necesito entender que si Dios me habla y me revela su voluntad, soy responsable de obedecer. Amén. ¿Están aquí o no están aquí? Están un poquito como desanimados, amados. Yo no sé, como medio, ¿me extrañaban o no me extrañaban? Wow, poquitos. Bueno. Mateo capítulo 7, vaya conmigo. Vamos a leer del 21 al 25. Mateo capítulo 7, verso 21 al 25. Vamos a profundizar, hay algo poderoso. Vamos a ir excavando para encontrar lo que Dios nos quiere hablar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes entrarán en su reino? Los que hacen la voluntad del Padre. En otras palabras, los que obedecen al Padre. El Señor Jesús está dando una claridad acerca de la obediencia. Y es importante que también nosotros la entendamos. No todo el que dice, oh Dios, tú eres mi autoridad, tú eres mi dueño. No todos ellos realmente han vivido una vida de sujeción a la voluntad de Dios. Yo puedo presumir que Dios es el dueño de mi vida. Yo puedo decir que yo someto a Dios todo lo que hago, todo lo que planeo y todo lo que me ideo. Pero amado, Dios conoce quiénes son sus siervos, quiénes se someten a Él, quiénes realmente le han entregado el total control de sus vidas. Eso es lo que está diciendo allí. Dice, no todo, o sea, no se dejen confundir. No solamente el que presume y me ve aparentemente como la autoridad de su vida, realmente vive permitiendo que mi autoridad gobierne su vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuántos dicen ahí?
¿Qué quiere decir? Que hay muchos que están engañados creyendo que Dios es el Señor y la autoridad de su vida, y que todo el tiempo dice: ay, Señor, guíame. Pero están engañados, porque en la realidad de sus obras y de sus hechos, eso no se evidencia. Entonces dice la Escritura: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En otras palabras, diga conmigo: el siervo de Dios, diga conmigo, el siervo de Dios no es aquel que solo sirve por causa de un don o un ministerio. Usted puede tener un don y un ministerio y jamás haber vivido una vida en sujeción a Dios. Amén. Amén. La cultura eclesial nos lleva a pensar que servir a Dios es tener un don y ejercer un ministerio. Pero usted puede que no tenga, por providencia de Dios, la oportunidad de estar en un altar, y por eso no considerarse que usted puede ser un siervo delante de Dios. Ser siervo, diga conmigo, ser siervo es someterme al gobierno de Dios en mi vida. Amén. Amén. Porque hay cristianos frustrados diciendo: ay, yo no he podido servir al Señor. Yo quiero servir al Señor. Yo quisiera quizás predicar como el pastor, o tocar como Johncito. Pero es mejor tener un corazón humilde que obedezca la palabra de Dios en todo en cuanto Él nos ha hablado. Amén. Esos son los verdaderos siervos. Amén. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo: yo soy un siervo de Dios. Entonces dice el verso 23: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Dónde el Señor Jesús se dará cuenta quién es su siervo y quién no es su siervo? Diga conmigo: en las cosas que hacemos. ¿Qué es lo que Él condena ahí? ¿Hacedores de qué? Quiere decir que Dios puede identificar quién es su siervo o quién no es su siervo en las cosas que hacemos, en nuestro estilo de vida, en nuestro comportamiento. Él dice: ahí me doy cuenta si tú me sirves a mí o le sirves a tus pasiones, a tus reacciones, a tu criterio, a tu opinión, a tus deseos. Ahí me doy cuenta quién es tu Señor y realmente quién es el dueño de tu vida. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Diga conmigo: siervo de Dios es todo aquel que se somete a la voluntad del Padre. Mira al que está a su lado y con amor dígale: servir a Dios no consiste en cuántas cosas hagas para Él, sino si estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Usted puede usar lo que hace para Dios como un argumento para justificar su rebeldía. Señor, pero al final yo te sirvo. Dios dice: bueno, pues explícame. Señor, yo canto en la alabanza. Bueno, hijo, pero yo quería que me obedecieras en la casa. ¿Verdad o no? Señor, pero yo llego juicioso allá temprano, a la hora que el pastor ha fijado para servir allá en la puerta. Dice: bueno, Señor, bueno, hijito, pero cuán disciplinado eres en los tiempos que yo te llamo a la oración. Y yo te pongo un horario y tú sigues durmiendo. Al final lo que tú haces es obedecer mandamientos aprendidos de hombres, porque al final lo único que buscas es la retribución del hombre. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Y esto no es un vainazo para los que llegaron tarde. Mire lo que dice Mateo 7. Vaya conmigo. Estamos ahí, ¿verdad? El 24. Es que he hecho chistes y me distraigo. Cualquiera pues, ¿qué dice allí? Ay, amado, esto es muy lindo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. La seguridad y la estabilidad que le podemos ofrecer a nuestros hijos radica en obedecer la voluntad de Dios, la voluntad que Él tiene para nuestras familias. El Señor Jesús usa una palabra poderosa para de alguna manera definir a quién le está dando este mensaje. Dice, el que obedece lo que yo le hablo, no solamente de manera aparente me dice, sí Señor, tú eres el dueño de mi vida y tú diriges mis caminos. No solamente le está hablando a cualquiera. En el verso 24 define a quién le está hablando. Dice, el que obedece, el que hace conforme a lo que le he hablado, le compararé a quién. ¿Qué dice ahí? ¿Sabe que la palabra hombre traduce como padre de familia o esposo? Viene de un original que traduce así. ¿A quién le está hablando? A los papás, a los padres de familia. Dice, la estabilidad de sus familias, la seguridad para sus hijos no radica en un sueldo, no radica en un empleo, no radica en una empresa. Estarán seguros siempre y cuando ustedes decidan edificar y construir la vida de su casa en la voluntad y en la palabra de Dios. ¿Cómo se edifica? Diga conmigo, obedeciéndola. Obedeciéndola. Así edificamos. Usted puede tener, amados, la mejor pensión que el sistema de pensiones de este país le permita tener. Y usted decir, wow, Señor, como el rico este necio que dice, ya tengo mucho, ya no tengo ni siquiera en dónde guardar, voy a construir graneros y voy a disfrutar y darme la vida que me merezco ahora que soy viejo y puedo disfrutar y ya no tengo que trabajar. Y dice la escritura, necio, porque esta noche vienen por ti. Y tú pensaste en fabricar todo un escenario para disfrutar de una vida que no supiste vivir. Y ahora que quieres disfrutarla, ya no vas a tener esa vida. Diga conmigo, lo único que le da seguridad a nuestras casas es obedecer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Aunque usted sea un pobre, sin plata hablando, sin dinero. No hay dinero que preserve el corazón y la vida de un hijo. Es más, por dinero muchos hijos yo le voy a decir algo, amados. La única manera de preservar nuestras casas es ver padres que Dios les hable a través de su palabra y ellos obedezcan. Es la mejor manera de transferir un testimonio para edificar, consolidar y preservar esos hogares. Lo está diciendo el Señor. Cuando usted viene a sentarse aquí, amado, tenga la conciencia de que tiene una oportunidad ante la presencia de Dios, porque no está escuchando el buen discurso de un psicólogo. Si esto radicara en que yo tuviera la elocuencia para explicarle la palabra, pero al final, amados, si no es por la gracia de Dios, jamás ni siquiera podríamos expresar ni una sola palabra de lo que la bendita palabra nos quiere decir de parte de Dios. Es Dios mismo hablándonos al corazón, porque Él quiere lograr algo, porque el valor de su palabra no solamente es que wow, Dios me habló. No, amados, es que si Dios te habló, Él quiere revelar lo que quiere hacer en tu corazón a través de esa palabra. Por eso Él no quiere oidores. Por eso es pecado menospreciar y tener en poco la palabra. Es pecado, amados, porque si vale tanto, ¿por qué no obedecerla? Amén. Amén. Ay, amados, yo estoy muy feliz por esto que Dios nos ha hablado. Es más, quiero decirle algo. Cuando oraba ayer, yo le decía, Señor, ayer después de que llegamos, tocó retomar el trabajo, tantas cosas en la iglesia. Y le dije, Señor, tú sabes que me pongo nervioso cuando el sábado no puedo estar en mi tiempo de intimidad allí buscando. Lo tuve, no para que usted piense que no lo tuve, pero quería dedicarme. Y el Señor, mire, amado, me desperté esta madrugada y me abrió la palabra de una manera. Y yo le decía, Señor, gracias, porque al final
no es mi capacidad de comprensión, ni porque yo sea muy inteligente. Solo Dios sabe lo distraído que yo soy, que Él me habla y yo me pongo a ver otras cosas y Él tiene que traerme y decirme, oye, pero vuelve. Pero la forma en la que Él nos habla, diga conmigo, nos hace responsables. Es un milagro que Dios nos hable, que nos revele como nos revela la Escritura. Entonces dice allí, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, diga conmigo, Dios dice, oír y hacer. Diga al que está a su lado, la clave está en oír y hacer. Mire al que está a su lado, dígale, la clave está en oír y hacer. Yo todo esto lo hago para estimularlo y que usted esté conectado y esté despierto. Mire lo que dice Lucas 11. Esto me ha llamado, me confrontó cuando lo leí. Lucas 11, 27 y 28. El Señor estaba enseñando acerca de guardar y cuidar la casa. Cómo Dios puede traer libertad a la vida de alguien, pero esa persona no administrar esa libertad. Y así como Dios puede sacar, si no mantenemos y preservamos esa libertad, dice que podría volver a estar peor que antes. Bueno, está hablando de alguien que no tiene al Espíritu Santo. Pero mire algo, mire lo que dice el verso 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, yo quiero preguntarle, ¿qué cree usted que estaba haciendo esa mujer en ese momento? Escuchando lo que Jesús estaba enseñando. Y seguramente, como algunos de los que están aquí, reaccionó al mensaje. Se sintió impactada y dijo, wow, ¿qué revelación es esta? Y en esa reacción levanta la voz, interrumpe el momento de la predicación y dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Wow. Cualquiera diría, wow, qué devoción de esa mujer. Qué linda como alaba al Señor, está feliz y contenta por la palabra que está recibiendo. Pues al final lo que le quiso expresar al Señor Jesús es, wow, bienaventurado seas tú, la mamá que te dio a luz, eres una persona increíble. Como muchas veces nosotros, después de que Dios nos ministra su palabra, reaccionamos. Y miren la reacción del Señor Jesús. Si no leyera el texto y me permitieran especular, de mí yo diría, ay, hermana, amén, gloria al Señor, se nota que está recibiendo. Pero mire lo que dice el 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Usted qué cree que el Señor quiso decirle a esta mujer? Ay, mujer, ¿sabes qué? Tu reacción no me impresiona. Muchos en un culto se emocionan, gritan, dicen, wow, Señor, qué lindo esto que el Señor me habló. ¿Tú crees que el Señor eso lo va a impactar? Dios sabe que podemos salir muy emocionados de un servicio a seguir viviendo lo mismo. Amén. Ya conmigo, a Dios, de verdad, a Dios lo impacta nuestra obediencia. Amén. Primera de Juan capítulo 2. Yo solo estoy introduciendo. Usted va a decir, bueno, pastor, pero ¿esto qué tiene que ver con la palabra de camino al Jordán? Ya va a entender. Primera de Juan capítulo 2 verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, ¿qué dice allí? Sus mandamientos. Una evidencia de que tú conoces al Dios que tú predicas y a quien adoras es que tú le obedezcas. Tú puedes hablarme mucho de Dios, pero me hablará más tu obediencia de que realmente conoces a Dios. Amén. Diga conmigo, mi obediencia es el testimonio veraz de que realmente yo conozco a Dios. Verso 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos,
El tal, ¿cómo lo dice? Dice que es un cristiano flojito que todavía le falta. Dice que es alguien que intenta esforzarse, pero que todavía le falta una partecita para llegar a ese estándar en el que Dios nos quiere ver. ¿Eso dice? Amado, Dios es frontal y Dios es claro. Y así como dice que el que oye la palabra y no la obedece, se engaña a sí mismo, también dice, aquel que dice que me conoce, ay sí, yo conozco a Dios, pero no vive conforme a esa palabra que Dios le ha revelado, esa persona es mentirosa. Y no podemos ser mentirosos ni engañarnos a nosotros mismos. Amén. Pero el que guarda su palabra, verso 5, en este, y esto es poderoso, subraya esta frase porque es muy importante. En este verdaderamente el amor de Dios, ¿qué dice allí? Se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Juan está describiendo lo que el amor en Cristo Jesús logró en nuestras vidas. Que gracias a ese amor usted y yo tenemos un abogado ante el Padre. Que cuando confesamos y reconocemos nuestro pecado, Él está ahí ante el Padre defendiéndonos. Qué increíble que el mismo a quien ofendemos es el mismo que nos defiende ante el Padre. ¿Usted le parece eso hermoso? No podría decir, bueno, pero no, eso sería, no sería parcial. Pero amado, Él tiene un corazón. Uno le ofende y uno, Señor, perdóname. Él dice, te perdono. Y tras del hecho, voy ante el Padre y te defiendo diciendo, perdónalo. Solamente ese corazón lo tendría nuestro Dios. Y está exponiendo lo que ese amor logró en nuestras vidas. Está haciendo una exposición de lo que es el amor verdadero. Y dice algo que, amado, el Señor me ministraba cuando lo entendí. Dice, pero el que guarda su palabra, el que obedece, está hablando de alguien que obedece. Está hablando de alguien que en su obediencia muestra que ha conocido a Dios. Dice, en él se ha logrado una obra. Dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La obra completa del amor en Cristo no solo nos justifica ante el Padre, no solo nos presenta santos por medio de la justicia de Cristo, sino que nos lleva a vivir como Él vivió. La palabra que dice ahí, dice que en este verdaderamente el amor de Cristo se ha perfeccionado. La palabra perfeccionar es acabar una obra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo obedezco, manifiesto que la obra del amor ha completado su obra completa en mi vida. Valga la redundancia. No solo me redimió, no solo me salvó, me dio un corazón para obedecer a Dios. Y cuando yo obedezco, evidencio que lo que Él hizo en amor por mí se completó. Amén. ¿Está entendiendo o no? ¿Verdad que sí? Dice el 6. Léalo usted conmigo. ¿Qué dice? El que dice que permanece en Él, ¿qué dice, amados? Wow. El propósito del amor no solamente es que usted y yo podamos hoy adorar al Padre con libertad. El propósito del amor no solamente es cubrir la multitud de nuestros errores, perdonarnos, levantarnos. ¿Saben cuál es el propósito también del amor? Darnos un corazón y la capacidad para vivir como Jesús vivió, para obedecer al Padre. Cuando no obedecemos, estamos mostrando que el amor de Dios todavía no ha perfeccionado su obra, no se ha completado en nuestras vidas. Y Dios quiere que se complete, porque el propósito es que nosotros vivamos y andemos como Él anduvo. Amén. ¿Está aquí conmigo o no está aquí conmigo? Nos vamos a meter en unas aguas poderosas. ¿Por qué hablamos de la obediencia? Porque antes de Israel entrar a la tierra prometida, casi que usted lee, amados, literal, Números y Deuteronomio, todo el tiempo hay un llamado a recordar lo que Dios les había hablado, para que cuando llegaran a la tierra prometida, ellos lo pusieran en práctica.
Lo más importante de la tierra no era la leche, la miel y las uvas. Lo más importante de la tierra no era una heredad, un terreno físico y poseer, tener algo, un techito y una casita donde guardar la cabecita. No, amados, no era lo más importante. ¿Saben qué era lo más importante? Que cuando llegaran allá, Israel pudiera vivir de acuerdo a la palabra que Dios les había revelado. Diga conmigo, Dios, antes de entrarlos a la tierra prometida, los instó, los llamó a tener un corazón obediente. ¿Qué hizo Israel al entrar a la tierra prometida? Olvidó y vivió de acuerdo a su propio parecer. ¿Para qué queremos una tierra? ¿Para qué queremos ver de alguna manera evidenciada la promesa de Dios en nuestras vidas? Si en eso nosotros no vamos a mantenernos en todo lo que Él nos ha hablado. ¿De qué te sirve, amado, que Dios te abra la puerta de un empleo? Si por ese empleo te vas a perder y en ese empleo vas a vivir en contra de lo que Dios te ha enseñado. ¿De qué te sirve que Dios te dé una mujer o un hombre si el día que te lo dé con Él vas a vivir en contra de los principios que Él ha establecido para tu vida? Amados, necesitamos entender el llamado a la obediencia que Dios nos hace. Amén. Amén. Deuteronomio, capítulo 4. Y aquí está el llamado que Dios les extiende a través de Moisés. Verso 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué los enseña Dios? ¿Qué dice allí? Para que los ejecutéis y viváis. Mire algo, mire el orden de Dios. Para Dios, antes de entrar a la tierra, había algo más importante. ¿Qué era? Que su pueblo obedeciera lo que tenía que obedecer. ¿Se da cuenta que el enfoque no era entrar y poseer, sino que era obedecer y vivir de acuerdo a como Dios les enseñó? Usted y yo no podemos estar aquí motivados en lo que Dios nos va a dar. Gloria a Dios por eso, y yo no estoy diciendo que no. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá y punto. Él tiene el poder para hacerlo y lo va a hacer. Y qué lindo cuando usted y yo nos motivamos en una promesa. Ay, Dios dijo y estoy esperanzado en eso. Amado, qué lindo eso, porque es una forma de estimular nuestra fe, de revelar su grandeza, su poder, aunque no es la única manera, ¿no? Pero aparte de eso, amados, Dios nos hace un llamado y es mientras que eso llega o vamos hacia eso, ¿cómo vives tú? ¿Cómo vives de acuerdo a todo lo que yo te he hablado y te he enseñado? ¿Cuál es el objetivo de enseñarte? Diga conmigo, que vivamos de acuerdo a esa palabra. Amén. ¿Cuántos hemos sido enseñados por Dios en su palabra? A través de las circunstancias, de los procesos. Todos. ¿Para qué Dios te enseña? La palabra enseñar, ¿sabe cómo traduce? Domar o adiestrar. Doblegar un corazón duro. Muchos hemos tenido que llorar nuestro trato con Dios, nuestro proceso con Dios. Pero el objetivo de eso es darte un corazón humilde. ¿Se acuerdan qué era lo que permitía que nosotros pudiéramos tolerar la palabra? Un corazón manso, recibir con mansedumbre. ¿Se acuerdan que eso lo habló Santiago? Pues el objetivo de los procesos de Dios es darte ese corazón, para que cada vez que Él te hable sea más fácil el tolerar y recibir su palabra. Por eso necesitamos el trato de Dios, su enseñanza. Amén. Si usted se distrajo, dígale al que está a su lado, necesitamos ser enseñados por nuestro Dios. Dice verso 2, miren tan lindo esto: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Por qué cree usted que Dios tiene que hacer una advertencia así? Porque Dios sabe que nosotros
Ay, amado, nos gusta negociar la palabra, nos gusta condicionarla, nos gusta decirle, ay, Señor, sí, pero esto, pero lo otro como que no. Quitémosle a la partecita de vivir en santidad y no vivir en fornicación. ¿Verdad? Ay, amados, cuando se trata de obedecer, diga conmigo, cuando se trata de obedecer, hay que ser radicales. Esa es una realidad. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Dios dice sí o sí, tal como está, tal como te hablé, tal como te he ministrado, tal como te he enseñado. Y dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Mire, quiero parafrasear un poquitico este verso, porque este verso por el Espíritu vamos a entender algo muy lindo. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, no cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado de parte de Dios, más bien obedézcanlos. Pero mire algo, aquí hay un juego de palabras. Lea con atención. No añadiréis, no disminuiréis. Y hay una coma, ¿cierto? Después de esa coma dice, para que guardéis. En otras palabras, la única manera de obedecer completamente la palabra y de verdad es no quitándole ni añadiéndole. Usted puede decir, Señor, como Saúl, cuando Dios le dijo, ve y destruye a Balac y allá todo su reino. Y él obedeció. Pero dice la escritura que reservó ¿qué? No sé si era Balac. Era Amalek. Gracias por recordar. Dice que cuando llega el profeta, ve todo el escenario y él feliz diciendo, obedece al Señor, que me va a dar el Señor ahora que le obedezco, cómo me va a recompensar, me va a honrar frente a este pueblo. ¿Y cómo lo confronta Samuel? Oye, perdóname, disculpa. La orden era todo. Ay, pero es que lo hice, pero dejé una partecita, al final obedecí. Amado, será contada obediencia cuando usted lo haga conforme a lo que Dios dijo. Es lo que quiere decir el verso 2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis. O sea, no hay otra manera de obedecerla que obedecerla completa. Mira el que está solo y dígale, no seas sinvergüenza y no negocie con Dios. No podemos negociar con Dios. Verso 3, vuestros ojos vieron lo que Jehová hizo con motivo de Baal peor. Y trae un acontecimiento en el cual Israel, como no quiso obedecer de manera consciente, tuvo que ver juicio. Pero quiero que vaya un poquito allí al verso 6. Allí me quiero detener y voy a terminar allí. Verso 6. Viene lo más bueno, amado. Guárdalos. Bueno, desde el 5 incluso. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. En el corazón de Moisés había una preocupación. Su enfoque no era preparar un ejército para conquistar una tierra. Ahí no estaba su enfoque. Él sabía que el ejército no iba a conquistar esa tierra, ni las armas, ni el número, solo Dios. Pero en el fondo él sabía que lo más importante era que un pueblo pudiera entrar a esa tierra con una claridad en lo que Dios había establecido a través de su palabra para sus vidas. Y Dios me habló y me dijo que es necesario que cada uno de nosotros tengamos una claridad en lo que a través de la palabra Dios ha establecido para nuestra vida.
Si tú no tienes claro lo que la palabra de Dios estableció para tu vida, para tu futuro, para cada área de tu vida, amados, tu economía, tu hogar, tu vida profesional, tus emociones y sentimientos, si no tienes claro lo que la palabra buscó establecer en eso, se corre un riesgo. Porque tú no te vas a mantener en la tierra prometida porque seas fuerte. Tú no vas a preservar el propósito de Dios porque sepas blandear un don. Tú te mantendrás si permitiste que la palabra de Dios estableciera tu vida en un orden. Porque Moisés usa dos palabras poderosas. Dice, mirad, yo os he enseñado, subraya ahí si es su Biblia, estatutos y decretos. ¿Sabe qué es un estatuto? ¿Sabe qué es un decreto? Son normas y leyes que ayudan a administrar, a orientar, a corregir la vida del ser humano. Le enseña a vivir. Cada vez que Dios te ha hablado, ha querido establecer en ti normas y leyes. ¿Sabe de qué me habla eso? De gobierno de Dios. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo? No todo el que me llama Señor. Mira, amado, yo le voy a decir una cosa. Lo primero que hace la palabra de Dios en el corazón de alguien es establecer el gobierno de Dios. El que obedece la voz de Dios reconoce a Dios como su Señor y su dueño. Por eso cuando Dios habla al pueblo de Israel, quería establecer su dominio, su señorío en sus vidas. Era conforme a sus leyes. Amén. Quiero decirle algo poderoso, amados, que el Señor me habló aquí. La palabra estatutos viene de una palabra hebrea, y póngale atención a esto porque aquí viene algo poderoso y esto nos va a ayudar a reflexionar y a terminar en esta tarde. La palabra estatutos viene de una palabra que es, bueno, no la puedo pronunciar porque no es hebreo, pero es kahok, creo que es, y traduce promulgación, costumbre, decreto, derecho, límite, ley, medida, norma, ordenación, ordenar. Y en derecho estas palabras significan lo que le voy a decir. Una promulgación tiene que ver con la divulgación de una ley, y en derecho una ley determina una norma, y una norma establece una regla. ¿Qué es una regla? Un criterio o una manera para hacer una cosa o para comportarse de una manera determinada. En otras palabras, cuando Dios habló a su pueblo, estaba delimitando la manera en la que ese pueblo debía vivir, comportarse. Dios quería regir y administrar con su gobierno, por medio de la palabra, la vida de sus hijos. Nuestra más grande lucha hoy en día como iglesia es que no hemos querido permitir que Dios nos gobierne a través de su palabra. Cada quien dice, yo vivo como quiero. A mí me parece. Mi familia debería yo manejarla de esta manera. Pero ¿qué dice Dios? Yo mis hijos creo que debo corregirlos o criarlos de esta manera. Al final, cuando a mí me corrigieron de una manera tan terrible que no voy a repetir la misma historia. Mire, muchas veces decidimos edificar nuestras casas con base a las malas experiencias, y a lo que de esas malas experiencias nosotros tratamos de razonar y decir, bueno, yo creería entonces que lo mejor debería ser esto. Amado, eso no importa para nada. Lo más importante es, ¿y Dios qué dice? ¿Qué establece Dios en la Escritura? ¿Qué habla Dios en cuanto a mi relación con mi esposa? En cuanto a nuestra vida sexual. El mundo puede decir muchas cosas y nos enseña a través de la televisión otras tantas. Pero ¿qué dice la Escritura de guardar un lecho sin mancilla? Muchas de las cosas que vivimos y practicamos allá, las vivimos resultados de todo lo que hemos metido aquí en nuestra cabeza. Pero no hemos permitido que Dios gobierne cada área de nuestra vida. Mira que está solo, tómele la mano. Paso si se está durmiendo, lo despierta. Tómele la mano.
Cada vez que Dios te habla, dile, cada vez que Dios te habla, Jessica, cada vez que Dios te habla, Dios quiere por su palabra establecer su gobierno en su vida. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Lo está entendiendo? Está precioso, ¿verdad? Amén. Diga, sí, está precioso. Ay, Señor, yo estoy tan feliz. Dios quiere gobernar nuestras casas. Salmo 48. Dios nos ha dado gracia para ir poco a poco en la palabra. Salmo 148. Sí, 148, perdónenme. 148, verso 6. Verso 6. Incluso leamos desde el 1. Aleluya, alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle todas vosotros. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó. ¿Y qué dice allí? Y fueron creados. Verso 6. Los hizo ser eternamente y para siempre. ¿Y qué dice ahí? Les puso ley. Wow. La palabra ley es la misma palabra que Moisés usó para la palabra estatuto. Es la misma. A través de Deuteronomio entendemos que Dios quiso establecer su reino cuando habló su palabra a su pueblo. Dios quería gobernar, administrar, guiar, orientar, establecer la manera en la que su pueblo debía vivir. Quien obedeció y vivió conforme a esa palabra mostró que Dios era su dueño y su Señor. El salmista empieza a hablar que todo lo creado tiene que alabar a Dios. Todo lo creado tiene que alabar a Dios por una razón importante. Y es que todo lo creado funciona en un perfecto orden. Usted sabe, amado, que el sol sale por el oriente y él no está diciendo, ay, hoy como que quiero irme para el sur. ¿Eso pasa o no? ¿Cierto de no? O que llega la mañana y se espera que el sol salga y el sol dice, de malas, hoy no quiero. ¿Eso pasa o no pasa? ¿Cierto de no? Amado, a no ser que haya un terremoto, las olas del mar tienen límites. ¿Sabe qué está hablando el salmista? En la obra de la creación se le revela lo que el poder de la palabra de Dios estableció en un perfecto orden, para la creación misma. Entonces él dice, Dios les puso ley para mantenerlo todo en un perfecto orden. La palabra ley es la misma que usó Moisés para decir que la palabra de Dios tiene la capacidad de enseñarnos, orientarnos, delimitar, revelarnos la forma en la que debemos vivir. Pero en la aplicación del Salmo 148, ¿sabe qué hace la palabra de Dios con nosotros? Nos sostiene para que nada se salga de su cauce y se cumpla el propósito por el cual fueron creadas todas las cosas. En otras palabras, si usted quiere cumplir un propósito de Dios, manténgase en la palabra, porque la palabra es lo único que va a hacer que usted no se desvíe. Amén. Mire el que está a su lado y dígale, por favor, mantente en la palabra. Jesús lo dijo, hablando de la vid y el pámpano. Clamó a sus hijos, a sus discípulos, y en ellos, transmitiéndoles ese mensaje, nos estaba hablando a nosotros, diciendo, permanezcan en mí. Yo quiero que dé fruto, pero la única manera de poder dar fruto y de permanecer en mí es obedeciendo lo que yo les he hablado. Esa es la idea de ese capítulo de Juan. Amén. Póngase en pie en esta mañana.
Quería meterme en algo, pero voy a reservarlo para poderlo dar sin estar atacado por el tiempo. Pónganse en pie en esta mañana. Póngase en pie. Cierre sus ojos allí donde está. Hoy reflexionamos en lo que nos has hablado, Dios. No queremos pasar por alto nada de lo que en esta mañana tú nos has expresado, Dios. Cada texto, cada aplicación ha buscado llevarnos a meditar y reflexionar en nuestro corazón. Nos permite examinarnos y ver si realmente le hemos dado un valor a la palabra revelada que nos has dado, Dios, en nuestra vida. Cada mensaje de esta escritura que en el momento preciso tú has abierto para confrontar un área nuestra, para corregirla, para enderezar nuestros pasos, o incluso, Dios, para enseñarnos algo de la vida, para orientar nuestros caminos. Porque esta palabra no solamente se quedó en un logos, en lo que literalmente nos dice, ha cobrado vida por medio de tu espíritu y tú la has soplado a nuestra vida para hacernos ver más allá de las letras y vernos a nosotros mismos en lo que tú expresas allí. Y cada uno de los que estamos aquí podemos recordar y nombrar los momentos en los que hemos dicho: Dios me habló, Dios me habló. Y en eso vimos tu fidelidad, vimos tu misericordia, tu grandeza. El Dios de los cielos atendió mi condición y por medio de una palabra se refirió a mi necesidad. Pero cuántas veces la grandeza de tu palabra solo se ha quedado en la experiencia de recibirla. Y hoy nos llamas a ser hacedores de esa palabra, porque nuestro pecado ha sido, y hoy lo confesamos pidiéndote perdón, hemos sido oidores y no hacedores de la palabra. Perdónanos, porque al no ser hacedores hemos mostrado que tú no eres nuestro Señor. Porque en aquellos días vas a distinguir quienes se han sometido a ti, viendo sus conductas y sus comportamientos. Dirás: hacedores de maldad, yo no los conozco. Pero los que viven de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a cada palabra que nos has enseñado, Jesús, ese manifestará que tú eres su Señor, que te conoce a ti, que ha permanecido en ti y que tú permaneces en Él. Oh Dios, es una advertencia que hoy nos das. Yo estoy convencido que para nuestras vidas viene tiempos donde tú cumplirás lo que has prometido. Y nos emocionamos. Nuestra esperanza estaba en muchas de esas cosas. Oh Dios, pero eso no es importante. Aunque es importante, es más importante cómo llegamos y entramos a esos tiempos. Serán tiempos donde debemos vivir conforme a todo lo que nos has enseñado. Has invertido tanto tiempo en enseñarnos tantas cosas, de tantas maneras. Y el objetivo era lograr un corazón
Juan lo dice. La obra completa del amor en Cristo es darnos un corazón obediente. Y tantas cosas que tú has hecho para trabajar en un corazón manso, dócil, humilde, limpio, donde pueda depositarse la buena palabra que logra mucho. No queremos ser necios. Queremos edificarnos obedeciendo tu palabra en esa roca eterna y segura que eres tú, Jesucristo. Yo te doy gracias por poner en mi boca la palabra, oh Dios, y darme la gracia de transmitirla en esta mañana. Pero yo te pido que hoy no sea un culto más, donde esta casa sale, donde salimos a seguir viviendo iguales, en las mismas áreas donde por años tú nos has confrontado y nos has hablado. Queremos un tiempo diferente. Tú nos has querido llevar a un tiempo diferente. Has sido tú, oh Dios. Y hoy te rogamos que toda rebelión y dureza de nuestro corazón sea quitada en el nombre de Jesucristo. Y nuestro corazón sea quebrantado como la piedra cuando es golpeada por el martillo. Quiebra nuestra dureza y nuestra rebelión. Que no haya nada en nosotros que nos lleve a levantarnos en contra de lo que tú nos has ministrado por años en tu palabra, sino que esta casa y mi vida se distinga como tú distinguiste, Señor, a Josué y a Caleb, por un espíritu diferente. Hombres y mujeres que decidieron ir en pos de ti, obedecerte, no importa el costo. Confiadamente lo hicieron, con fe. Ayúdanos y enséñanos. Levanta tus manos, Señor. Yo bendigo a tu casa y a tu iglesia. Imparte hoy una bendición, Señor. Que lo que tú has hablado, Dios, abra los ojos del entendimiento. Trae un redarguir hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Que tu palabra hoy penetre hasta los huesos y confronte allí nuestros pensamientos profundos. Y por medio de tu Espíritu Santo hoy seamos llevados a toda verdad, para que seamos redarguidos, confrontados y llevados en un arrepentimiento con dignos frutos. Que la decisión de obediencia en esas áreas cotidianas donde fallamos, cuando no perdonamos, cuando gritamos, cuando maldecimos, allá, cuando robamos, cuando defraudamos, que nuestro arrepentimiento se evidencie en un cambio en todas esas áreas. Te lo pedimos, Señor. Gracias por este día y por esta mañana. Bendecimos tu nombre. Da gracia y favor de lo alto sobre tu pueblo. Misericordia, oh Dios, fuerza, ánimo, fe, valentía. Así te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Amado